Bueno, mi nombre es Diego Villate. Vamos a retomar lo que tiene que ver con electrónica uno. Vamos a hacer un pequeño, digamos, un repaso como para recordar lo que, lo que veníamos teniendo en nuestra materia de electrónica uno. Entonces ahí ya están todos viendo la presentación, sí. Sí, ahí se alcanza a ver bien. Bueno, yo apago mi cámara para que a usted no les consuma ancho de banda. Cuando ustedes reciben, entre más videos reciben ustedes, más ancho de banda les consume. Entonces, ahí dejo mi cámara apagada y nos concentramos aquí en nuestra presentación. Bueno, activamos el... Bueno, lo que tiene que ver con electrónica uno, bueno, digamos que la electrónica uno va a ser el principio para estudiar sistemas basados en conducción y control de flujo microscópico de electrones. O sea, cuando hablamos de electrónica, no solo hablamos del flujo de corriente como su valor, sino cómo el control o cómo logro crear o controlar ese flujo de electrones. Entonces, digamos que esa es la diferencia como cuando simplemente hablar de corriente eléctrica y cuánta corriente pasa por ahí. Sino esa corriente, cómo se controla, en qué sentido la puedo manejar, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver ese control que se ejerce sobre nuestra corriente o sobre los electrones, mejor dicho, que producen o que se van a partir de esa corriente. Y logro a partir de un parámetro de una señal, ¿sí? Logro variar los valores de otra señal. ¿Listo? Eso lo hago haciendo uso de la electrónica. Igualmente voy a estudiar los materiales semiconductores y sus encapsulados, o sea, cómo se presentan esos materiales semiconductores. Y también a disponer adecuadamente de elementos pasivos y activos para que esos materiales semiconductores en sus diferentes encapsulados funcionen óptimamente. ¿Vale? Entonces, es como lo que me trae la electrónica uno es básicamente es eso. Entonces, lo que buscamos desarrollar como competencias en esta materia electrónica uno, lograr conocimientos sobre materiales semiconductores. Recuerden que acá los más comunes que vamos a tener o de los que vamos a hablar es germanio, silicio y arsenuro de galio. El funcionamiento y características de los dispositivos, o sea, cómo se comportan, cómo funcionan, qué características propias tienen, qué provocan o tienen esas características, etcétera. Modelos matemáticos de los dispositivos. Ustedes recuerden que dependiendo del dispositivo y el análisis que yo quiera hacerle, voy a tener un modelo que me permita realizar ese análisis. ¿Listo? Interpretar especificaciones del fabricante para una adecuada elección. Entonces, eh, yo creo que en toda área tenemos esa necesidad de dimensionar las soluciones, ¿no? Entonces, si yo tengo un elemento donde me pasan solamente 3 miliamperios, pues voy a requerir un dispositivo que soporte, digamos, hasta 5 miliamperios, ¿cierto? Haciendo un cálculo de algún momento de valores pico. Mientras que si necesito uno que requiere 5 amperios, entonces ese de 5 miliamperios ya no es suficiente, sino yo requeriré uno que soporte hasta 10, 15 amperios para utilizarlo. Así cumplan la misma función. Los valores que soporta el dispositivo son específicos para la solución, ¿cierto? No siempre es reemplazable un elemento por otro solo por el hecho de que funcione igual. Y a partir de esos modelos, esos parámetros de elección y características de dispositivos, hacemos diseños y análisis de circuitos. Entonces ya tenemos los valores que me arrojan o los valores que necesito, y a partir de eso hago un diseño y un análisis del circuito, ¿cierto? Así como lograr plasmar ese diseño en un software de simulación. Ya, hasta ahí es lo que esperamos lograr hacer en la electrónica 1. Entonces, en electrónica uno debe tener grandes bloquecitos, ¿sí? Entonces, de los contenidos. Entonces, acá tengo lo que es física de semiconductores, el diodo semiconductor, aplicaciones del diodo, diodo de propósito especial,
el transistor de un bipolar BJT, vamos a ver la polarización en DC, que es nuestro sexto bloquecito. El séptimo bloquecito sería la polarización de BJT en AC. Son transistores, recuerden, veremos el transistor FET, su polarización y amplificadores operacionales. Nuestro primer bloquecito, que es la física de estado sólido, para ello tendré, vimos ya materiales semiconductores, lo que les decía, el germanio, silicio y arsenuro de galio. Vimos lo que son los enlaces covalentes que contiene y qué son materiales intrínsecos, los niveles de energía, los materiales extrínsecos que ya tengo en material tipo P y tipo N, generalidades de los semiconductores, la conducción según teoría de electrones y teoría de huecos, las diferencias entre tipo N y tipo P, ¿cierto? Que recuerden que esto es lo que hablábamos de dopado, de cuando el dopado es con un pentavalente o cuando es con un trivalente, y tengo material tipo N o un tipo P, dependiendo cómo sea el dopado. Bueno, ahorita vamos a pasar un poquito por ahí también y lo repasamos. ¿Listo? Después vimos lo que es el diodo semiconductor, donde está la teoría del funcionamiento de la juntura PN, donde teníamos la región de vacío de estrechamiento, eh, que nos provoca la barrera potencial de los 0,7 voltios. Las características de voltaje corriente, que son la curva que se produce cuando, a medida que cambia el valor del voltaje sobre el diodo, cuando está en polarización inversa, sin polarización o en directa, la característica de polarización y los circuitos equivalentes del diodo. Y comenzamos acá, sí, acá cuando quedamos, que fue en aplicaciones del diodo, donde hacíamos análisis de la recta de carga, configuración del diodo en serie. Y perdón, me perdió el puntero. No. En aplicaciones ya comenzamos lo que es la recta de carga y cómo calculábamos los valores necesarios o producidos a partir de los diferentes elementos del circuito y sus características, diodos en serie, diodos en paralelo, cómo se comportan, rectificadores de media onda, rectificadores de onda completa, y si mal no recuerdo quedamos ahí, en estos temas: filtros, fuentes de alimentación regulada, circuitos limitadores y sujetadores con diodos, multiplicadores de voltaje, y ahí quedamos, si mal no recuerdo. Y nos faltaba lo de diodos, y quedamos con las exposiciones de diodos de propósito especial. Tenemos 8 dioditos. ¿Listo? Entonces, si estamos todos ahí, recordamos todos esa parte, hasta ahí. Sí, señor. Manuel, buen día. Diana, buen día. Pues Buenos días, básicamente, ingeniero. estábamos haciendo, para Manuel y para Diana que están acá, estábamos haciendo como un repaso de lo que de hasta dónde llegamos en electrónica, hasta lo que fue el semestre pasado. Entonces, básicamente fue hasta ahí. Y recordar, pues, y recordar, pues, que eh, vamos 30-70, ¿no? Eso no cambia, sigue siendo igual.
¿Hasta ahí alguna preguntita o algo que tengan por ahí pendiente, mis estimados? Ok, bueno, entonces, ya recordando todo eso, entonces vamos a hablar ya lo que era nuestra física, ¿sí? De estado sólido. Entonces hablamos de lo que es un átomo, de las partes del átomo, el modelo de Bohr, que es el tipo planetario. Recordábamos que el átomo tiene sus electrones, sus neutrones, sus protones, que su carga eléctrica básicamente es cero. Cuando están en estado natural, normalmente es cero su carga eléctrica cuando tiene el número de electrones y el mínimo número de protones, ¿no? Hace poco escuché una que parte de la teoría que estudian ahora dice que como nota adicional, ¿no? Como comentario alterno al tema, que que realmente nunca toca nada o sea, que la materia entre sí no se toca, porque por más que se acerquen dos cuerpos, eh, un electrón, o sea, un átomo nunca va a tocarse con otro átomo. Y, ¿sí? No sé si lo han escuchado. Me causó curiosidad que uno cuando toca un objeto realmente no lo está tocando porque los electrones o los átomos entre ellos nunca se van a tocar por las diferencias de cargas, ¿no? Bueno, comentario del tema que siempre me ha causado curiosidad. Bueno, entonces decíamos acá que el número atómico estaba por los protones dentro del núcleo, que tenemos capas, órbitas y electrones. Eh, Acá están los niveles de energía, donde está por el número máximo de electrones por nivel, 2, 8, 12, perdón, 2, 8, 18. ¿Sí? Depende si este es de germanio, entonces el último nivel tiene cuatro electrones de valencia, y el de la derecha, que es el de germanio, va a tener también cuatro electrones de valencia, pero tiene el último orbital más cerca del núcleo, ¿no? Y el modelo equivalente, donde están los más 4 y 4 de valencia en el orbital exterior, ¿no? Sí, para hacer el balance electrónico. De los electrones de valencia, que son los que se encuentran en el último nivel, decimos que con una poca cantidad de energía se logran extraer el electrón del átomo, ¿cierto? Y queda un átomo ionizado con carga positiva, que le estamos sacando un electrón, pues queda con carga positiva, y hago flujo de electrón, ¿no? Pongo ese electrón a fluir sobre material o de alguna manera puedo utilizarlo. Entonces vamos a tener, según propiedades de conducción, tendremos conductores, semiconductores y aislantes, ¿cierto? Y de acá tengo el sólido en la física de estado sólido que se comporta como un conductor o un aislante, ¿cierto? Ahí empieza el semiconductor, que tiene propiedades aislantes y tiene propiedades conductoras, dependiendo del tratamiento que yo le haga. Bueno, ejemplos de conductores y ejemplos de aislantes. Y el semiconductor que logro tener movimiento de focos y movimiento de electrones, pero manipulándolo, ¿no? Si lo tengo en estado puro, el semiconductor ni me conduce ni me aísla bien. Tiene pésimos valores de conducción y pésimos valores de aislante. Entonces, tengo un material que eléctricamente no sería inútil, ¿no? Bueno, está ahí. Ay, yo no estaba presentando, muchachos. Ya hablé, no tengo la presentación abierta.
Eh, Jairo, Sergio, Nicole, Diana, Manuel, Juan Manuel, Juan Pablo, buenos días. Eh, de lo que estaba presente hablando, de pronto que tengan alguna inquietud o recuerden el tema. ¿Sí me oyen? ¿Se me oye bien? Sí, señor. Ah, Juan Pablo, yo lo veo que abre el micrófono, pero no le oigo. Ahora sí me escucha, ingeniero. Sí, sí, ahora sí. Hace un momento lo veía que abría el micrófono, pero no se le escuchaba nada. Bueno, de lo que les comentaba, sacamos todo lo que son aplicaciones, donde empezamos a hablar del análisis por medio de recta de carga. Ah, pero nos falta un pedacito aquí de esto. Espérame un momento, por favor. Este, ahora sí. Entonces, de aquí ya pasamos a hablar de lo que son los electrones y su estructura atómica. Y decíamos que teníamos silicio y germanio. ¿Listo? Entonces, ahí tienes los electrones de valencia. Ese ya es el galio y el arsénico para hacer el arsenuro de galio, ¿cierto? Les decíamos que se forman estructuras cristalinas, ¿sí? Cuando es el elemento puro, des en cuenta acá tengo todo silicio y acá ya formo la estructura cristalina. Y cuando tengo la estructura así cristalina, entonces tengo todos los enlaces llenos. No tengo de dónde ni para dónde colocar electrones en movimiento. Ese es el semiconductor en estado puro, un cristal. Entonces, aquí recordamos lo que era, hablando de bandas de energía, que digamos que el nivel de valencia es el que está más alejado del núcleo. Entonces, hablando de extracción, pues acá tengo que ir suministrando energía hasta que logro tener el electrón acá arriba, ¿no? Entonces, para que un electrón pase desde la valencia hasta conducción, ¿sí? En un aislante, normalmente tengo que suministrar hasta más de 5 electronvoltios para poder más desplazar un electrón desde la banda de valencia, hasta la banda de conducción. Mientras que para un conductor, la banda de valencia y la banda de conducción prácticamente están superpuestas, ¿no?
sea, el electrón se encuentra en banda de valencia, pero en cualquier momento simplemente sale y comienza a conducir con una pequeña diferencia potencial, un pequeño cantidad de energía ya produce un flujo de corriente. En el semiconductor, la banda de valencia está más cerca de la banda de conducción, ¿sí? Eso es lo que mirábamos de los valores de energía que le tengo que suministrar al semiconductor para vencer esa barrera potencial o ese nivel de energía, colocar el átomo de la banda de valencia en banda de conducción y producir flujo de corriente. Bueno, entonces características del semiconductor. Vamos a hablar de lo que son semiconductores dopados. ¿Mm? Entonces, en estado intrínseco no hay conducción, no es buena conducción, número limitado de electrones libres en la banda de conducción, número limitado de huecos en la banda de valencia. El silicio es hermano intrínseco. Al modificarlo voy a tener un incremento en el número de electrones libres o huecos. Así, con ese dopado o modificándolo, voy a aumentar la conductividad. Ya tengo este material, ya lo vuelvo útil en dispositivos electrónicos y vamos a empezar a hablar de lo que son impurezas al material intrínseco. Entonces, de este dopado del cristal del cristal de semiconductor, o sea, un cristal de silicio, un cristal de germanio, de un cristal semiconductor, voy a obtener lo que son materiales extrínsecos o impuros. ¿Listo? Entonces, ese es el material cuando ya tengo el dopado. ¿Y cuáles tengo? Tengo dopado tipo N y tipo P. ¿Sí? Son digamos, los elementos fundamentales en los semiconductores de estado sólido. Bueno, sí, los semiconductores de estado sólido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago el dopado? El dopado tipo N lo obtendré en el ejemplo que tengo acá, de tener un cristal de silicio y suministrarle una impureza, pentavalente. Te recordemos que cuando hablamos de pentavalente, es que les digo que tengo penta, 5, valente, que tengo 5 electrones en la banda de valencia. ¿Listo? Eso es cuando yo hablo de cristales pentavalentes. Y a este átomo que estoy colocándole adicional, ¿sí? A este átomo le voy a llamar un átomo donador. ¿Por qué? Porque me está colocando un electrón adicional dentro de mi cristal, y a ese electrón es con el que yo puedo lograr tenerlo en banda de valencia, ¿sí? Colocándole pues el valor de energía que necesito para colocarlo en circulación. ¿Listo? Tengamos en cuenta que este donador que estoy colocando tiene el mismo número de electrones y de protones en su átomo, al igual que los demás átomos. Es decir, que al hacer ese dopado, no estoy modificando la carga eléctrica del cristal. ¿Listo? Sigue siendo el mismo número de electrones y el mismo número de átomos, de protones, perdón, para todos. Entonces, tengo carga eléctrica cero en el cristal que queda. Desde el material del semiconductor con dopado tipo N, voy a decir que tengo los electrones, van a ser los portadores mayoritarios, es decir, que voy a tener mayor número de electrones para colocar en circulación. Mientras que los huecos, portadores minoritarios, o sea que va a tener pocos huecos para utilizar sobre cristal. ¿Listo? Del dopado tipo N o del material tipo N. Entonces, al hacer ese dopado, lo que logro hacer es que ya tengo el electrón de banda de valencia más cerca de la banda de conducción, que no requiere tanta energía como con el cristal puro para colocarlo en circulación o provocar flujos de corriente. Ahora voy a tener dopado tipo P, o sea, material tipo P, que lo obtengo al colocar una impureza o un átomo trivalente, es decir, tri de 3, valente de banda de valencia, un átomo con 3 electrones en la banda de valencia, que me permite tener un enlace incompleto, un enlace covalente incompleto. Entonces, este de acá voy a utilizar como hueco, lo represento con una cruz o un cero, y significa que tengo un hueco o un espacio sobre el cual puedo lograr que haya un flujo de un electrón pase o lo utilice para pasar de un lado a otro, así, pasando por acá y buscando a dónde seguir corriendo, ¿no?
Entonces, a ese átomo que es de boro, en este caso tengo boro, voy a llamarlo aceptador. ¿Qué quiere decir? Que él me puede aceptar o permitir un electrón sobre ese hueco, ¿no? Para que haga flujo de electrones, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí para el tipo N voy a tener que los huecos van a ser los portadores mayoritarios, de que tengo la mayoría del material con boro y tengo hueco, el boro en el hueco del boro como mayor en la mayor parte del cristal y tendré muy pocos portadores minoritarios. ¿Va? Entonces, este es un ejemplo donde tengo acá el silicio y acá tengo un hueco. ¿Mm? Y tengo que el electrón que estaba acá puede pasar saltando hacia la izquierda y el hueco va a quedar hacia la derecha. Acá tengo otro ejemplo donde la flecha en gris sólido me muestra el recorrido, el desplazamiento que tiene el hueco y la estela que deja este electrón me enseña el recorrido que tiene el electrón. ¿Listo? Entonces el electrón va fluyendo usando los huecos que existen ahí y donde se movió el electrón, ahí queda un hueco, ¿no? Donde estaba, pues. Bueno, acá tengo cómo se representaría dentro de un modelo de cajón el- los portadores y los mayoritarios y minoritarios dentro del material tipo N. Entonces vemos que los portadores mayoritarios en el material tipo N son los electrones, que lo representan acá con una esfera con el signo menos, ¿sí? Y los portadores minoritarios, que son las cruces solitas, y los iones donadores, resultantes de que los electrones se empiezan a desplazar, ¿no? Mientras que en el tipo P, pues los mayoritarios son las cruces, que están representadas pues son los huecos donde está el boro, que es el que me va a permitir aceptar los electrones que fluyen. Los minoritarios son los electrones que están sobre el circulando y los aceptores serán los aceptores serán los que quedan de resultantes del flujo de los electrones, ¿no? Bueno, técnicas de llenado y ya al tener los dos cristales, el tipo P y el tipo N, creados por materiales trivalentes y pentavalentes respectivamente, entonces creo un diodo al unir esos dos materiales. Entonces, el diodo vamos a conocerlo como un dispositivo semiconductor que me permite el flujo de corriente en un solo sentido, en una sola dirección. Y eso lo obtengo a partir de la unión PN, de sus características de comportamiento. ¿Listo? Esta unión PN la vamos a encontrar en diodos, transistores y algunos otros dispositivos semiconductores. Acá tengo el ejemplo. Tengo una región P, una región N, y donde se unen esas dos regiones, se va a producir lo que llamamos la juntura o la unión PN o la barrera de potencial, que es la que me crea ese comportamiento de un solo sentido. ¿Listo? Y lo que decíamos antes, entonces la región P la vamos a reconocer porque tiene muchos huecos, que son los círculos blancos, y muy pocos electrones sobre el material o dentro del material. Y la región N la vamos a reconocer porque tiene muchos electrones y muy pocos huecos dentro del material. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Al unirse, ¿sí? Los electrones de la región N van a verse atraídos por los huecos de la región P. ¿Mm? Van a querer circular de un lado a otro, ¿cierto? Entonces, cuando llegan a la barrera, esos electrones que salen de la región N y encuentran un hueco en la región P, entonces como resultado del electrón que sale, tengo un ion positivo, que son los iones positivos que voy a encontrar acá. ¿Listo? Y
claro, como acá recuerden que vimos que tanto en la N como en la P tienen carga eléctrica cero porque tienen igual número de electrones y igual número de protones. Entonces, cuando sale el electrón, pues me va a dar un ion positivo acá. Pero cuando llega ya se encuentra un hueco a este lado, donde llegó al hueco que llegó allá, me forma un ion negativo. Porque a pesar de ser un hueco, pues tenía carga eléctrica cero. Pero si recibe un electrón, pues me queda con carga eléctrica negativa, o sea, un ion negativo. Y así es como se forma esa barrera potencial. Esos electrones que pasan la barrera o que logran pasar antes de que se ensanche la barrera, se llaman procesos de difuminación. Se difuminan esos electrones, ¿listo? Y la barrera hace o me causa que el siguiente electrón que quiera pasar de un extremo a otro de la barrera requiera más energía. Bueno, cuando ya la energía que tienen eh, con su propia energía, o sea, sin tener ninguna alimentación o diferencia potencial eh, proporcionada o externa, ya no van a alcanzar. Entonces llega un punto en el que se requiere un potencial, una diferencia potencial mínima para poder causar la difusión de los electrones de un lado a otro. Cuando ese potencial es alto, ya para los que quedan acá en la región N, ya se detiene la región de empobreciimiento, queda de ese tamaño y se detiene la difuminación de electrones. Bueno, hasta ahí, que recuerden o que tengan inquietudes o dudas. Juan Pablo, Diana, Nicole, Sergio, Airo, Lagos, Camacho, Manuel, ¿están ahí? Ok, creo que Jairo activó el audio, pero no me alcanza a escucharle. Bueno, de ahí tenemos que, como a modo de resumen, que tenemos material tipo N y material tipo P, ¿cierto? Que uno me trae portadores mayoritarios huecos en tipo P y portadores mayoritarios electrones en tipo N, que realmente es sencillo en su construcción, o sea, para el resultado que se obtiene es algún proceso sencillo. Entonces, si conectamos los cables y alimentamos o polarizamos, tenemos tres opciones, ¿no? Entonces, al conectar un terminal al lado N, terminal al lado P, voy a tener tres opciones, que es sin polarización, que es polarización directa y polarización en inversa. ¿Listo? Entonces, para tener polarización sin polarización, o sea, por diferencia potencial cero, no tengo polarización, no tengo potencial entre ninguno, pues simplemente obtengo que se forma la región de agotamiento por la disposición de electrones y ya. Y es el equivalente a tener un circuito abierto, es decir, no hay corriente ni flujo de un extremo a otro ni nada. ¿Vale? Ahora, si le coloco polarización inversa, es decir, que mi fuente cae como menor que cero sobre mi diodo. Entonces, le coloco del lado P el lado negativo de menor potencial de mi fuente y del lado N el lado positivo de mayor potencial de mi fuente. ¿Mm? Es decir, que queda con la polarización opuesta. Bueno, entonces acá lo que tenés es un flujo mayor, un flujo de portadores minoritarios que va a ser la corriente de saturación que llamamos nosotros y que va a ser casi, o sea, es una corriente muy pequeña del orden de los pico microamperios. Y el otro sentido que ya el corriente lo tengo muy cercana a cero. Es decir, que el flujo de portadores minoritarios, que es muy pequeño, es más grande que el de mayoritarios, que es cercano a cero. ¿Listo? Entonces es polarización inversa. El lado P va al negativo y el lado N va al positivo. Y la otra opción que tengo es polarización indirecta, donde la corriente de mayoritarios va a ser mucho mayor que la corriente de saturación, que es la inversa, y tendré una corriente que es mayoritaria menos I sub S, va a ser I sub D. ¿Listo?
y I sub D va a fluir de masa. O sea, de P hacia N voy a tener un flujo de corriente y ya hay flujo de corriente en un sentido sobre mi diodo. ¿Listo? Que es de ánodo a cátodo. Esto está de acuerdo. El lado positivo del diodo se llama ánodo y el lado negativo del diodo se llama cátodo. Bueno, acá obtengo la curva. Esa curva recuerden que la tengo de la ecuación teórica de la corriente de I sub D, que la hagamos un momentico. Y acá tengo la curva por ecuación y la curva real. Y encuentro las tres polarizaciones en cero, para polarización sin polarización, con una corriente muy pequeña cuando tengo un voltaje inverso o en inversa, o polarización en inversa, tengo una corriente, perdón, muy pequeña en la medición real y tanto en la parte teórica del orden de los picoamperios. Y es una corriente inversa, ¿no? Y sin polarización pues tengo cero corriente, cero voltaje. Y en polarización indirecta hasta que alcanzo la barrera de potencial. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, eso es un repasón. Ustedes saben que hay más tema al respecto, pero pues es como para repasar y ir recordando los términos y los temas, ¿no? Bueno, acá tenemos el acercamiento de lo que es la curva de forma exponencial, cuando alcanza la barrera de potencial, que tiene un crecimiento exponencial el flujo de corriente, en el sentido de ánodo a cátodo, ¿no? Acá hablamos del voltaje térmico, que era obtenido por la constante de Boltzmann, por el valor de la temperatura en Kelvin, grados Kelvin, ¿cierto? Sobre la magnitud de la carga del electrón, que es nuestra Q. SBT lo usamos en la ecuación de Shockley, que es donde obtenemos la curva teórica del flujo de corriente en función del voltaje sobre el diodo. Entonces tenemos la corriente de saturación, el voltaje sobre el diodo y este N que dijimos que está entre 1 o 2, que normalmente le ponemos el valor de 1 y nuestro voltaje térmico, que es el que tenemos acá. Bueno, tenemos un ejemplito y dijimos que las tres opciones que tengo, que es que cuando VD es positivo, o sea, mayor a 0, nuestra corriente tiende a este valor, que es la parte positiva de la curva. O sea, sobre el VD positivo, la curva se asemeja a esta función. Cuando VD es negativo, tiende a menos I sub S, y cuando VD es 0, pues está sobre 0 miliamperios, 0 voltios. Estas son las tres opciones que tengo sobre mi curva. VD positivo, en el centro del eje, en el origen del sistema coordenado, tengo cuando VD es 0, pues corriente 0, y cuando tengo VD negativo, pues tiende a I sub S, a menos I sub S, que es la corriente de saturación, en inversa. Y acá tengo el B sub Z, que es cuando alcanzo la región de Zener, que ya se abre y tengo flujo de corriente inversa, pero pues por ruptura, ¿no? Porque ya el voltaje es muy alto para la barrera y la daña, ¿no? La curva para diodo de arsenuro de galio, curva para diodo con sus respectivos voltajes de potencial de barrera. Entonces, bueno, tipos de encapsulamiento. Acá tenemos los equivalentes, ¿listo? Entonces acá cuando decíamos que teníamos un diodo en directa, equivalía a un flujo, pues ya demostramos que hay solo en solo sentido el flujo de corriente. Cuando lo polarizamos en directa, pues tenemos el equivalente a circuito cerrado, y cuando lo polarizamos en inversa, vean, acá tengo en el ánodo el negativo de mi fuente y en el cátodo el positivo de mi fuente. Entonces, en inversa, circuito abierto, ¿no? Interruptor abierto. Que tengo un comportamiento ideal, que es el que tengo en la curva en azul,
donde si tengo un voltaje negativo de polarizándome el diodo, tengo una corriente en cero. El valor de la corriente que encuentro en cualquier voltaje negativo va a ser cero. Y cuando tengo un voltaje mayor a cero, simplemente tengo un flujo de corriente, pues el que le venga al circuito, ¿no? Que equivalente a un circuito cerrado que simplemente deja pasar la corriente. Hablamos de resistencias que tienen un comportamiento para resistencia en corriente directa, que es determinado por el punto en el que se encuentra el valor de corriente, el valor de voltaje en ese punto, que tiene una resistencia para corriente alterna, para corriente directa, para corriente alterna, mi RD minúscula, que es por los valores que alcanza pico sobre el punto, tanto en voltaje como en corriente, y hago el delta de esos valores y obtengo mi R dinámica, que es eh, sobre el punto el valor es pico que puede alcanzar, ¿no? Y también tenemos una resistencia que es dinámica en alterna, que no es sobre el punto, sino es sobre los dos puntos que pasan. Y dijimos que obtenemos esta ecuacióncita, que es la que usamos para calcular la resistencia de dinámica de nuestro diodo. Entonces, dijimos que era 26 milivoltios sobre I sub D. Y que esos 26 milivoltios salen del voltaje térmico que obtengo yo, ¿no? Y ahí tengo la R promedio. Entonces tengo tres resistencias. La de corriente directa o estática, que es esta que tengo sobre un punto, sobre el punto Q, que es de quiescencia, recuerden, o de operación, el punto Q. La dinámica o alterna, que es sobre el punto, tengo un delta y mido el valor, la resistencia que me da sobre ese delta y sobre ese, que es equivalente a los 20 milivoltios sobre D. Y la última que tenemos es la promedio, que no es sobre el punto, sino es desde dónde hasta dónde, valores sobre la curva, ¿no? Puntos sobre la curva, dos puntos sobre la curva, y me da la resistencia promedio. ¿Listo? Que es la que gente utilizamos. Por ejemplo, acá en el modelo que tenemos de segmentos, ya tengo para el diodo de silicio, ¿no? V sub K, que es 0.7 voltios, una R promedio y un diodo ideal. Recuerden que el diodo ideal es el que se comporta como un interruptor. ¿Listo? Entonces, si tengo polarización indirecta, pues este diodo ideal es un interruptor cerrado. Si tengo polarización inversa, pues ese diodo ideal será un circuito abierto. ¿Listo? Acá está cómo se obtiene la R promedio y para este caso nos da 10 voltios, 10 ohmios, perdón, de resistencia promedio. Entonces tengo esta caja azul, es el equivalente eléctrico de lo que yo tengo dentro de un diodo. ¿Listo? Entonces aquí tengo la caída de tensión de 0.7, cuando está activo, cuando está polarizado en directo, 0.7 de caída de tensión, va a tener un comportamiento resistivo de 10 ohmios y un diodo ideal, que va a ser circuito cerrado en este caso, un interruptor cerrado, y me va a conducir, ¿cierto? No es más, en un solo sentido. Ahora, el simplificado me omite la resistencia porque me va a decir que, vean, acá tengo una línea con una pendiente 10, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo esos 10 ohmios? Que esta línea azul tiene esa pendiente y me da esa resistencia, ¿listo? Y acá tengo que desaparecer la pendiente, desprecio ese cambio, ese delta del voltaje. Digo que a partir de 0.7 tengo corriente la que venga, ¿listo? Que ya ese R promedio me da cero. ¿Por qué? Porque desprecio el delta de B. Y digo que a partir de 0.7 tengo corriente la que venga. ¿Mm? Perdón. Bueno, acá tengo entonces y el ideal, que es un interruptor, abierto o cerrado. El voltaje es cero o mayor, tengo flujo de corriente. Voltaje es menor a cero,
Voltaje mayor a cero, perdón, flujo de corriente. Voltaje cero o menor, circuito abierto. ¿Listo? Ese es el diodo ideal. Entonces acá tengo los tres modelos que hemos visto, que trabajamos, como los acabamos de explicar. Y entonces acá tengo R promedio sin R0 y sin caída de tensión. Entonces acá tengo la R, la caída de tensión, y el ideal que es interruptor abierto o cerrado dependiendo de la polarización. Acá solo tendré la caída de tensión y el ideal, que es abierto o cerrado según su polarización. Y acá solo tengo el diodo ideal, que es abierto o cerrado según su polarización. No tengo, acá en el último ejemplo, el diodo ideal no va a tener en cuenta su caída de tensión ni su resistencia. En el modelo simplificado tengo en cuenta su caída de tensión y si está polarizado en directa o en inversa. Y en el modelo lineal por segmentos voy a tener en cuenta su caída de tensión, la R promedio y si está polarizado en inversa o directa. Hablamos de una característica que se llama el tiempo de recuperación inversa, que es el tiempo que se gasta el diodo en pasar de estado de conducción o polarización indirecta al estado de eh, polarización inversa o abierto, ¿no? Te digo que tengo una corriente que viene en directa y luego aquí pasa a una corriente que va en inversa, ¿m? Y retorna acá a corriente cero, ¿sí? El comportamiento ideal es la línea punteada, la línea discontinua que tengo acá, que va en el tiempo, ¿cierto? Porque aquí voy sobre el tiempo, va en el tiempo una corriente directa y cuando quito la polarización de mi diodo, es decir, que le pongo voltaje inverso o la polarización inversa, o se desactiva mi diodo simplemente, idealmente en ese instante de tiempo debo pasar a corriente cero, idealmente. Pero, ¿qué ocurre realmente? Tengo un intervalo de tiempo donde tengo una corriente inversa, un valor de corriente negativo, es decir, una contracorriente. Porque recordemos que cuando yo estoy hablando de corriente negativa, lo que estoy diciendo realmente es... Ay, ¿qué pasó este cosito? Ya está. Lo que yo estoy diciendo realmente es que bueno, acá. Entonces, cuando está en directa, tengo el flujo así, de corriente, y sub D. ¿Listo? Acá, en directa. Pero cuando yo pongo mi diodo en inversa, pues lo que yo voy a obtener es un flujo de corriente acá, que es I sub S, ¿sí? Que es negativo. Es ese que estoy teniendo en este intervalo de acá, acá. ¿Sí? Hasta que esa I sub S se vuelve más pequeña, ¿sí? Pues de por sí es pequeña, pero entonces ya va volviéndose más pequeña, hasta que vuelve a cero y no tengo flujo de corriente, cero flujo de corriente sobre el diodo. ¿Listo? Entonces, este tiempo que tarda en llegar a cero corriente realmente, desde esta inversa, se llama T sub RR, que es tiempo de recuperación inversa. Y tiene dos valores, uno que se llama de almacenamiento, T sub S, este de acá, T sub S, de almacenamiento, y el tiempo de bloqueo, que es este de acá. ¿Listo? Y la suma de esos dos tiempos se llama tiempo de recuperación en inversa. Bueno, tenemos dos capacitancias provocadas por el potencial de barrera, que es la capacitancia de transición y la capacitancia de difusión. Bueno, las características del diodo. Que tenemos medidores que si yo mido en población directa o en inversa a mi diodo, me da valores de la caída de tensión o me da valor cero si no tengo conducción. Entonces, si tengo, o qué otra forma de medirlo es si yo conecto mi ohmímetro o mi multímetro con si conecto acá mi punta roja, ay, Dios mío,
acá mi punta roja y acá mi punta negra, la resistencia que tiene que darme es baja. ¿Listo? Si lo mido resistencia en directa, o sea, con la punta roja veo que va identificada con voltaje y ohmios, esa punta acá en el ánodo del diodo y el común en el cátodo, una resistencia baja, ¿listo? Baja. Pero si invierto la conexión y mido resistencia, me va a dar una resistencia bastante alta, del orden de los ohmios, megaohmios, perdón. Recuerden que ese ejercicio lo hicimos y nos da el orden de los megohmios. Bueno, esto es otro dispositivo que es más trazador de curvas, pero muy poco común, ¿no? Costo muy alto. ¿Inquietudes o preguntas hasta ahí? ¿Qué cosa que pronto quieran que miremos o recordemos mejor? Bueno, veo que vamos pocos, entonces yo creo que sería pues prudente de pronto